El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, no nos cansemos de dar gracias a Dios, de estar en su divina presencia, de escuchar su santa palabra que alimenta el corazón, para que aprendamos a amar a Dios y amar al prójimo. Quien escucha la palabra de Dios recibe los sentimientos de Dios. Quien escucha la palabra de Dios está en comunión íntima con Él, a quien le pertenece, de quien somos cada uno de nosotros. Es el alimento más grande de nuestra fe. En cada letra, en cada palabra, Dios expresa lo que quiere para ti, lo que quiere para mí. Dios comunica su santa voluntad para que tú y yo seamos fieles y vivamos siempre en su divina gracia. Que Dios nos dé esta gracia siempre de darnos un espacio, un momento de sentarnos y contemplar su rostro, estar con Él y escucharlo. Porque el alimento de nuestra fe depende mucho de la obediencia a la palabra. La fuerza de nuestra fe depende mucho de la actitud de escuchar siempre a Dios. Y estamos en este ambiente de silencio, de encuentro confidencial con Él. Y debemos creer que Él está vivo, que Él es el que nos habla, que Él es el que nos ha convocado, Él nos ha elegido. Por eso, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos hace experimentar el deseo de aprender a amar al prójimo, amarlo a Él. En eso consiste la santidad, en amarlo a Él, en amar al prójimo. Los dos pilares de los mandamientos divinos: el amor a Dios y el amor al prójimo. Tarde que temprano, en cualquier momento de nuestra vida, todos empezamos a experimentar el trago amargo de la necesidad. No debemos de olvidar que ayudar al prójimo es un mandato divino, es un imperativo de la fe en Cristo. ¿Cuál es el mandamiento más grande de la ley? Una falsa humildad del fariseo. Él lo sabía.
quería poner a prueba al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. La gloria a Dios, la consagración a Dios, el amor primero a Dios, la primera mirada a Dios, el primer sentimiento a Dios. Somos de Dios, somos propiedad del amor de Dios y no podemos vivir sin Él. Somos imagen y semejanza de Él, no podemos estar sin Él. De sus manos hemos salido, de sus entrañas y de su corazón hemos sido creados, y al prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa ayudar al prójimo? Ayudar al prójimo significa, ahí hay una persona en apuro, por tanto debo ayudarlo. Eso significa ayudar al prójimo. Y es gracia de Dios ayudar al otro. Es producto de la revelación de Dios en Jesucristo. Bajo la mirada de Cristo y de su divino corazón, debemos de ayudar al hermano. Cristiano es aquel que da la mano. El que no da la mano, ese no es cristiano. Un ejemplo palpable, cercano, fresco a nuestra memoria, el testimonio de la Madre Teresa de Calcuta. Ella irradiaba el amor que Cristo le tenía. Ella mucho amó, porque mucho se sintió amada por Cristo, porque sabía pertenecer por completo al Sagrado Corazón de Jesús. Queridos hermanos, no titubeemos ante la ayuda del que está en apuros. No la pensemos mucho. Son más las autojustificaciones egoístas que tenemos para no ayudar que abrir el corazón, que tender la mano. Tristemente, el mundo de hoy se ha hecho muy egoísta. ¿Cuántas vidas se pierden por estar pensando si ayudo o no ayudo? Perdemos mucho tiempo juzgando su situación, diciendo, pues así quiso vivir, eso se buscó, se lo merece, así decidió, así que se muera. Muchas justificaciones egoístas, lamentables. Ciertamente, nuestro pueblo ha dado un gran testimonio al mundo de ese sentido, esa sensibilidad de solidaridad en estas etapas de desgracias que nos tocó vivir a consecuencia de los temblores. Hemos mostrado al mundo que somos gente de Dios. Hemos mostrado al mundo que somos hijos de Dios, que somos hermanos. Este es un milagro palpable de un pueblo que ama a Dios, de un pueblo que se siente hijo guadalupano de la Santísima Virgen María. Esa actitud tenemos que mostrarla siempre. Esa apertura hacia el que está en apuros tenemos que hacerla con mayor prontitud. Amar a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma significa tener siempre un trato íntimo con Dios. Amar a Dios es el principal camino para ser verdaderos hijos de Dios. Es un mandamiento, dice el profeta, que está al alcance de tu boca y de tu corazón para que puedas cumplirlos. Queridos hermanos, esta es la actitud de todos aquellos que queremos ejercitar la caridad. Hay que llevar la palabra de Dios en el corazón. No basta tenerlo en la mente. No basta saber
que debo de ayudar a los demás. No basta saber que debo de amar a Dios. No basta. Es muy importante guardar ese mandamiento en el corazón para que Dios pueda vivir en mí, para que Dios pueda estar siempre conmigo. La letra mata, solo el Espíritu da vida. La palabra de Dios, queridos hermanos, no es solo una llamada a la voluntad humana, sino también debe tocar a la capacidad amorosa y el anhelo del corazón humano. A Jesús no es posible entenderlo solo con la cabeza, sino que estamos llamados a tener sensibilidad de corazón para el misterio oculto en la palabra de Dios, en la Eucaristía, en el prójimo, en mí mismo. Cuando uno guarda la palabra de Dios en el corazón, está dispuesto a hacer lo que Dios manda. Cuando uno guarda la palabra de Dios en el corazón, puede ver el rostro de Dios en su hermano que vive en apuros. Por eso, queridos hermanos, el prójimo siempre está en camino y acude a auxiliar. El prójimo nace del amor libre, inesperado. El prójimo nace de Dios. El prójimo nace en el acontecimiento del amor. El prójimo nace en la obra misericordiosa de Dios. Amar al prójimo es una gracia, es un don que proviene de esa comunión íntima con Dios. Dice el Evangelio que cuando Jesús oraba con su Padre, una fuerza interior salía de su corazón que curaba a todos. De la oración a la caridad, de la oración a la justicia, de la oración a la solidaridad, Dios nos comunica lo que Él es, amor para amar a nuestros hermanos. Los dos mandamientos van íntimamente unidos. Quien dice que ama a Dios y no ama al prójimo, dice San Juan, es un mentiroso. Ni tampoco decir que ama al prójimo y no ama a Dios también es un mentiroso. Tenemos que aterrizar en la caridad. Todo lo que va en contra de la caridad del prójimo va contra Dios mismo. Jesús no quiere que sus discípulos sean humanistas. Jesús no quiere que sus discípulos sean altruistas. Jesús quiere que sus discípulos sean cristianos, que se comporten como hijos de Dios, capaz de dar la vida por su propio hermano. Aprender pues a ser prójimo de nuestro hermano es nuestra tarea, es nuestra obligación, y eso solo se aprende andando con Jesús. Jesús me enseña y enseñándome me capacita para hacerlo, me da la gracia para hacerlo. Jesús pasó la vida haciendo el bien. Por eso, queridos hermanos, a partir de Jesús, aprender a amar al prójimo. Es un mandamiento elevado a la altura máxima posible de los preceptos divinos. A partir de Jesús, amar a Dios y amar al prójimo quedan tan entrelazados y tan íntimamente unidos que el amor a Dios, que excluye el amor al prójimo, se convierte en una mentira. Y por último, queridos hermanos, esto es muy importante en nuestra vida cristiana. No por el hecho de que mi hermano haya cometido un error, haya realizado alguna culpa, me autoriza para discriminarlo y negarle la caridad y negarle la justicia. La culpa no autoriza la discriminación. El único canon por el cual el hombre debe medirse a sí mismo y a los demás es la misericordia divina. Dios quiere que yo sea capaz de hacer lo que Él hace, y eso empezará a ocurrir cuando deje
de clasificar a los demás etiquetándolos bajo mis criterios de agrado o desagrado, o bajo la visión de mi estrecho rigorismo legal. Al final, puras autojustificaciones para no hacer el bien a mi hermano. Que Dios nos dé entrañas de misericordia. La caridad no tiene límite, dice San Pablo. El amor no tiene límite, dice San Pablo. Las imperfecciones de mi hermano no son un pretexto para no perdonarlo, para no comprenderlo, para no levantarlo, para no curarlo, para no consolarlo. Es mi hermano. Y recuerden, por último, la parábola del buen samaritano. ¿Quién ayudó al judío? Un enemigo, un samaritano. Un samaritano. El enemigo es digno de amar. Un samaritano levantó al judío. No hay pretexto para negar la caridad. No hay pretexto para no ayudar al que está profundamente necesitado. Dios nos dé esa gracia por intercesión de la Santísima Virgen María y de San José. Tener un corazón abierto siempre al Cristo llegado, al Cristo pobre, al Cristo que ha caído, al Cristo que vive en la soledad, al Cristo que se siente incomprendido y no aceptado, al Cristo discriminado. Dios me dé siempre esa gracia para que Dios viva siempre en mí y esté siempre conmigo. De pie. ¿Creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí, ¿Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? sí, ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? sí creo. Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.